En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos volvernos a reunir, Todopoderoso. En tus manos queremos colocar, Señor, este estudio, esta reflexión, que todo lo que hoy leamos y reflexionemos sea, Padre Santo, inspirado y guiado por ti. Señor Dios Todopoderoso, te entregamos en esta noche nuestras vidas y también te pedimos que este libro que hoy iniciamos sea de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, por la salud, por la vida de todos nuestros seres queridos, y te damos gracias, Todopoderoso, por nuestra vida, por nuestro estudio, por nuestro trabajo, por el alimento que nos das a diario, por todas las cosas maravillosas que nos ofreces día con día. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido contra ti y contra nosotros mismos y con nuestro prójimo. Señor Jesucristo, te pedimos que en esta noche nos ilumines y nos bendigas, y que envíes tu Espíritu Divino para que sea Él el que hable a través de tu palabra. Santísima Virgen María, también te pedimos, Madre Santa, que intercedas por nosotros y nos protejas con tu manto sagrado esta noche. No permitas que ningún agente maligno se acerque a nosotros. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, también custódiennos con sus manos sagradas. Padre Santo, te pedimos por Colombia, por su paz, por los gobernantes y por todas las personas que vivimos en este maravilloso país. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 1 del libro de Ruth, el octavo libro de la Biblia. La familia de Elimelech en Moab. En el tiempo en que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelech, se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus dos hijos, Mahalón y Chilión. Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir allí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, ellos se casaron con dos mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfá y la otra Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Mahalón y Chilión, y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Noemí y Ruth van a Belén. Un día Noemí oyó decir en Moab que el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y, acompañada de sus nueras, salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo: anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos.
y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida, pero ellas se echaron a llorar y le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió, váyanse, hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿iban ustedes a esperar hasta que fuera mayor para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mías, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargos sufrimientos, pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a usted. Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin, Orfá se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo, mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete tú con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más, y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén, hubo un gran revuelo en todo el pueblo. Las mujeres decían, ¿no es esto aquí? Pero ella les respondía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido. Así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. El capítulo número 1 del libro de Ruth le da inicio al 8º libro de las Santas Escrituras. Digamos que es un libro maravilloso, un libro extremadamente hermoso que contrasta con el 7º libro de los Jueces. Recordemos que los últimos 3 capítulos del libro de los Jueces hablan acerca de la guerra civil que tuvo las tribus de Israel contra la tribu de Benjamín y que inicia precisamente por una mujer moabita que había sido concubina de un levita que vivía en los montes de la región de Efraín y que había sido violada por hombres malvados de la ciudad de Gilgal, recuerden, y que su marido la había llevado de vuelta a Efraín y la había descuartizado en 12 pedazos y había mandado cada pedazo a las diferentes tribus de Israel. Esto llevó a que hubiese una reunión en Mizpah donde se definió por parte de las restantes tribus de Israel, excepto Benjamín, para ir a hacer justicia de manera salvaje.
llevando a la muerte de más de 180,000 personas y a casi la extinción de la tribu de Benjamín. Luego, para empeorar, van a Galad, a una ciudad de Galad que no había ido a la reunión de Mizpah, y acaban con todo el mundo, incluyendo mujeres, niños, ancianos, y solamente se quedan con 400 vírgenes que no son suficientes para dárselas a los hombres que habían sobrevivido a la masacre y a la guerra civil con la tribu de Benjamín. Ese era el panorama con el que habíamos quedado en el séptimo libro de las Santas Escrituras. El libro de Jueces nos muestra el caos político, el caos espiritual y religioso en el que estaba servido el pueblo de Israel. Pero el libro de Ruth viene a ser como un oasis, viene a mostrarnos las partes más hermosas del ser humano, las partes, los valores más profundos y que van a llevar a que esta mujer llamada Ruth, moabita, no era judía, era pagana, no era israelita, no hacía parte del pueblo escogido, no vivía dentro de la tierra prometida, no era hija ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de ninguno de sus hijos, viene a ser bisabuela del rey David, que es el que le va a dar la grandeza y el esplendor político, militar y económico de Israel, que posteriormente, en la época dorada, lo vendría a tener Israel con el rey Salomón. Ok, y partiendo de ahí, es una de los antepasados no israelitas de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que la historia empieza en Belén de Judá, en la zona de Efratá. Vemos así como, es como si hubiesen hecho un zoom, es como si Dios hubiese hecho un zoom y se hubiera dirigido hacia la región o hacia el lugar de donde había surgido la mujer concubina de los capítulos 19, 20 y 21 del libro de los Jueces. Y encontramos a Elimelech y su familia, que estaba compuesta por Noemí, que significa mi dulzura. Noemí va a pasar saliendo de Israel por causa del hambre. El hambre es causado por castigo de Dios, por la rebelión que está teniendo el pueblo de Israel al hacer cada uno lo que le daba la gana. Recordemos que durante todo el libro de los Jueces se nos recuerda ese estado espiritual de Israel. Como no había rey y como ellos no aceptaban a Dios como su rey, entonces cada quien hacía lo que le daba la gana. En ese caos, Dios reprende a Israel. Y fíjense, Belén significa casa de pan. Fíjense la importancia. Jesús nace en la casa de pan. Es oriundo de nacimiento de la casa de pan. Eso es muy importante. Y este señor Elimelech toma a su esposa y sale de la tierra prometida y se va para uno de los enemigos de Israel, Moab, paganos, idólatras y que odiaban al Dios de Israel. En ese contexto, al principio se van los cuatro: Elimelech, Noemí, Mahalón y Quilión. Pero una vez ya instalados en Moab, Elimelech muere. No fue la solución haberse ido para Moab. La primera desgracia de Noemí es que pierde a su esposo, queda viuda, pero todavía le quedan sus dos hijos, todavía no está desprotegida. Porque una mujer viuda en el Antiguo Testamento sin marido,
y sin hijos varones va a quedar desprotegida. Esa era una norma establecida en la antigüedad. Listo. Noemí tenía la ventaja que tenía 2 hijos varones, los cuales después de un tiempo se casan con mujeres moabitas, rompiendo el mandamiento del Señor que le dio a Israel por medio de Moisés de no juntarse con mujeres de los pueblos cananeos o de los pueblos paganos. Ahí están quebrantando la ley de Dios. Y estos hombres duran 10 años viviendo con estas mujeres moabitas. Una se llama Orfa, esposa de Chilión, y Ruth, que es la esposa de Mahalón. Ellos mueren y las 3 quedan desamparadas. Son 3 viudas sin hijos. Ni Orfa ni Ruth habían concebido durante el periodo que estuvieron casadas con Chilión y Mahalón, ¿verdad? Quedando las 3 completamente desprotegidas y entrarían a mendigar y a vivir de la caridad. Imagínense, en plena, hace 4.000 años aproximadamente, imagínense el grado de calidad que había. Más aún, sabiendo que Noemí era extranjera. Entonces esta mujer está pendiente de su pueblo. Ella no se ha desconectado completamente de Israel y escucha que Dios ha sido misericordioso con su pueblo y ha acabado la hambruna. Por lo que ella decide volver a su tierra y volver a la misericordia de su Dios. Entonces, sus dos nueras deciden irse con ella. ¿Por qué? Porque ya ellas hacían parte de la familia por haberse casado con sus hijos. Y esto que la Biblia no lo dice, por la forma como aman a Ruth, la forma como aman a Noemí y el nombre que se significa dulzura, la palabra de Dios nos da a entender varias cosas. Primero, Noemí trató muy bien en su convivencia a sus 2 mujeres. Desde que estas nueras quieren irse con ella a un lugar extranjero, a un lugar que no conocen, a adorar a un Dios desconocido, es porque esas mujeres se sienten bien al lado de su suegro. Y también nos da a entender de que sus esposos fueron también buenos esposos y que les dieron un testimonio de fe, un testimonio de buenos valores a estas mujeres moabitas que de pronto no vieron y entendieron o no encontraban dentro de los hombres moabitas. ¿Sí? Pero al parecer quien más testimonio recibió positivo fue Ruth, porque al final, cuando Noemí emprende el viaje, que va a ser un viaje peligroso, va a ser un viaje muy difícil para una anciana sola, tiene que atravesar el desierto, tiene que pasar por el paraje desolado de Jericó, va a estar completamente desprotegida. Esto es lo que estas mujeres también piensan. Le tienen un gran cariño a su suegra, tienen un gran agradecimiento y un gran sentido de pertenencia. Y me imagino yo que la convivencia con sus maridos, de Belén, debió haber sido un gran testimonio. De esta manera que estas mujeres deciden abandonar su país para irse a acompañar a su suegra. Pero ¿qué ocurre? Que Ruth se siente culpable. Ruth por dentro, Noemí por dentro siente que la culpa de todo lo que ha pasado, de toda la desgracia, de pronto es de ella. Tal vez ella hostigó o aconsejó o le dijo a su esposo Elimelech que buscaran un mejor futuro, un mejor presente
fuera de la tierra de Israel. De pronto fue ella quien se llevó a sus hijos y a su esposo a Moab, oyendo que los moabitas estaban teniendo unas mejores condiciones que el pueblo de Israel. Ella se siente culpable y no quiere llevar a estas dos mujeres que aprecia mucho, que ama mucho, a sufrir de pronto ese destino incierto que le va o que le estaría esperando en Belén cuando llegue sola, sin su esposo y sin sus dos hijos. Entonces le da la libertad a las dos que vuelvan, las libera de cualquier compromiso. Fíjense, piensa en sus dos nueras. Ahí se le ve el amor de madre que tiene Noemí por sus dos nueras, que las considera sus hijas. Y no quiere que su amargura por su de pronto sentido de culpa, ella no le echa la culpa a Dios. Ella recibe o ella se echa la culpa a sí misma, pero quiere volver por su Dios. Quiere reencontrarse con la misericordia de ese Dios que le devolvió el pan a Belén. Y lo que hace es que las libera de todo compromiso con ella. Y al principio estas mujeres, pues bueno, les dicen que no, que la van a acompañar, que ajá, porque ya saben al peligro que se va a enfrentar Noemí sola en el desierto. Pero ella insiste diciéndoles que no va a tener hijos que puedan reemplazar a sus dos maridos, a sus dos hijos principales, a Mahalón y a Quilión. Y aunque en esa misma noche se casara y tuviera hijos, ellas perderían su juventud y su capacidad reproductiva para formar una buena familia si llegaran a esperar a esos nuevos hijos de Noemí que crecieran. Entonces, por eso Noemí sabe realmente las condiciones en que quedarían las mujeres si las llegaran a acompañar. Orfa, pensando en su futuro, su conexión con Noemí no era tan fuerte como si lo era la de Ruth. Yo siempre he pensado que Mahalón debió ser un gran esposo y debió ser también un gran testimonio de vida y de fe para que Ruth, a través de su esposo, conociera al Dios de Israel. Ella estaba acostumbrada a Chemosh y a la cultura pagana y se encuentra con este hombre con el cual hace un fórmula del cual no recibe hijos, pero recibe un testimonio tan poderoso que la hace amar al Dios de Israel y la hace buscar en su corazón el deseo por conocer más a ese Dios y también quiere ver si hay más personas como Mahalón en Belén. Quiere ver Ruth si Mahalón es la excepción o es la norma. Y es por eso cuando le dice a su suegra y recita, digamos que este credo tan hermoso de fidelidad, de lealtad, de amor, de humildad, que da Ruth cuando le dice que no la va a dejar, que donde ella vaya, Ruth irá con ella, que el Dios, que el pueblo de Noemí será el pueblo de Ruth, que el Dios de Noemí será el Dios de Ruth, que también fue el Dios de Mahalón, su esposo. Vean la importancia del testimonio. El testimonio, como un buen testimonio hace que las personas conozcan a un Dios que es distante para ellos. A través de nosotros podemos hacer de que otras personas se acerquen al Dios que nosotros profesamos y al Dios que nosotros seguimos y obedecemos. Esto es un testimonio de o sea, esto es resultado, usted es el resultado de un buen testimonio de fe, el testimonio de la familia de Noemí, de Mahalón, ¿ya? Y podemos ver cómo Ruth acepta, hace un credo, hace una profesión de fe por el pueblo de Israel.
por el Dios de Israel. Fíjense cómo una moabita, ¿sí?, rodeada del paganismo, rodeada de quemos, rodeada de sacrificios humanos, rodeada de una cultura cananea corrompida, a través de un buen testimonio, se enamora del Dios de Israel y llega a presentar mayor fe, mayor fidelidad, mayor amor que los mismos israelitas que se estaban matando, que estaban violando a mujeres y que estaban descuartizando. Miren la diferencia que Dios nos planta cuando coloca el libro de Ruth después del libro de los jueces. Y nos llama la atención que no todo es feo en la palabra de Dios. Y es ahí cuando ya no viviendo la determinación, el amor incondicional, la fe, el hambre de fe, porque Ruth tiene hambre por el Dios de Israel. Eso es lo que no estamos viendo. Noemí es resultado o es beneficiaria del testimonio de su hijo, que logró que su mujer moabita amara a el Dios de Israel. Eso era lo que tenía que ser el pueblo de Israel. Ese era su trabajo. Esa era su función. No ser el pueblo más poderoso de la tierra. No ser el imperio que dominara y guiara a las demás naciones de la tierra. No, el pueblo de Israel, su función era dar testimonio positivo con su obediencia, con su caridad, con su amor, un testimonio acerca del Dios verdadero, que los había escogido a ellos para que fueran su pueblo y fueran su heredad. Y vemos cómo cuando llega, Noemí se cambia el nombre de dulzura a amar, porque ella cree que Dios le ha castigado, los castigó, le ha castigado a ella por haber abandonado a su pueblo y por haber abandonado la tierra prometida. Llega, como ella misma lo dice, con las manos vacías, sin esposo y sin hijo varón, totalmente a merced de sus familiares y que alguien la rescate a ella y a su nuera, que había quedado también viuda y sin hijos de su hijo Mahalón. Ellas llegan a Belén precisamente cuando comenzaba la cosecha de cebada. Entonces, vemos cómo este libro nos va a mostrar cosas muy bonitas y maravillosas para la memoria. Para reflexionar con los textos auxiliares, vamos a ver en primera instancia algo muy importante que vemos en Noemí y en Ruth principalmente, el corazón humilde. Noemí reconoce la necesidad que tiene de Dios, siente que está alejada y que ese alejamiento de Dios le ha perjudicado, la ha dejado sola, sin su esposo, sin sus hijos. Ruth reconoce humildemente que necesita profundizar su conocimiento del Dios de su esposo y quiere conocerlo. No se pone con soberbia y sabe que no puede dejar desprotegida a la mamá del hombre que amó, y es por eso que le ofrece su lealtad. Todo eso viene desde un corazón humilde. Vamos entonces a ver en qué consiste el corazón humilde. ¿Cuál es el verdadero corazón humilde? Eso nos lo formula el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y con este texto vamos a tumbar bíblicamente el racismo, el clasismo y toda clase de odio y soberbia. Dice, armonía y unidad. Así que, si Cristo les ha dado el poder de ánima, si el amor los impulsa a consolar a otros, Noemí Ruth estaba consolando la amargura de su suegra Noemí, y Noemí hacía lo mismo con Ruth. Si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía. No podía haber este grado de fidelidad si Ruth y Noemí no hubiesen vivido en armonía durante el tiempo en que estuvieron o que estuvo vivo su esposo Mahalón. Debió existir armonía, debió existir
un hogar donde Ruth se sintió protegida y donde Ruth se sintió bien y no quería perderlo. Unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Noemí y Orfá, Ruth y Orfá no entraron en rivalidad ni en disputa. Cada una escogió según lo que había en su corazón. Orfá volvió a ser una familia nueva con sus paisanos moabitas. Ruth sintió la necesidad de continuar con su suegra, no dejarla sola e ir a buscar al Dios de su esposo Mahalón, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Por eso, una persona cristiana, católica, no puede ser racista. El racismo va en contra del cristianismo. Si usted es una persona que se ve piadosa, religiosa, rezando rosario, yendo a misa, pero es una persona que cree que su color de piel o de ojos o su país o raza es superior a las demás razas de la tierra, o que ve por los hombros a los demás y los desprecia porque tiene una mejor posición económica, ahí no habita el espíritu ahí no puede habitar el espíritu de Cristo. Quien es racista no es cristiano. Aquí nos lo está diciendo claramente el apóstol Pablo. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino por humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ruth consideró a Noemí mejor que su pueblo. Ruth consideró a Noemí como su madre y pensó que no podía dejarla sola, y apostó por ella, por el pueblo de Israel y por el Dios de Israel. Ninguno busque únicamente su propio bien. Orfá se fue buscando su propio bien. Ruth pensó en el bienestar de Noemí. Yo me devuelvo, nos devolvemos las dos, Orfá y yo nos devolvemos y dejamos que Noemí, ya anciana, regrese a Belén sola y cruce el desierto y cruce el río Jordán sola. Allá ella, ¿qué le pasa? Ya el vínculo con ella desapareció, que era Mahalón. No, el espíritu y el corazón de Ruth, por eso es buena del rey David y abuela de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios la implantó ahí en la genealogía de el Mesías, el rey de la humildad. Y fíjense lo que dice Pablo. Tengan unos con otros la misma manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él. Hay gente en el mundo con poder económico, con poder armamentístico, con cualquier tipo de poder, que se creen superior a todos los racistas, elitistas, creen que son los que definen la historia de la humanidad. Esos seres se les olvida que solo son polvo. Y que sí, el que sí tenía derecho a creerse, porque tenía el derecho, que tenía la naturaleza divina, nos dio el ejemplo más grande de humildad. Miren lo que hizo. No se aferró a su igualdad con Dios, sino que renunció a lo que era suyo. Toda la gloria, todo el poder, todo el honor, toda la alabanza, ¿verdad? Y tomó naturaleza de siervo, que somos los seres humanos, siervos. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. No llego como ínfulas, de que soy el emperador, que soy el rey de reyes. No, calladito, hizo su ministerio. Y su testimonio todavía nos une hoy. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz.
Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Entonces, una persona racista tiene el espíritu del anticristo, no el espíritu de Cristo. Cuando tú crees que tú eres superior a otro, o cuando tú vives para rivalizar con otros, cuando tú envidias, no estás siendo discípulo de Cristo. Cuando tú crees que puedes definir qué crees y qué no, qué está bien y qué está mal, y cuando desobedeces a Cristo, no respetando los sacramentos, ni la iglesia que él instituyó, y no tienes el espíritu del Señor. Tú no tienes el espíritu de Cristo. Tienes el espíritu del anticristo. Porque lo contrario de Cristo es el soberbio, el prepotente, el arrogante, el racista, el clasista. Todo aquel que cree que porque tiene dinero en esta tierra o tiene un poquito de poder en este planeta y que puede pisotear, humillar y acabar con quien le dé la gana porque se cree superior, tiene un espíritu, pero no es el espíritu de Cristo, sino del anticristo. Ahí debemos tenerlo para reflexión. Vamos ahora a ver cómo en la relación de Ruth y Noemí surge el amor de Cristo. Está el amor de Cristo que debe ser la pieza angular de nuestro testimonio de fe. El amor cristiano. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Esta es la definición de amor, que también lo conocemos como la definición de Dios. Supremacía del amor. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. Y hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Cualquier don que tengamos, que lo usemos solamente para beneficio nuestro y para llenar nuestras arcas y para mostrarnos como los elegidos y todopoderosos, no sirve de nada, es inútil. Si no es para construir y glorificar a Dios. Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aún si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si no hay amor, ningún don de Dios es don de Dios. Porque lo que mueve a la persona elegida por Dios y que tiene dones de Dios es el amor que siente por Dios y por las personas a las que le sirve, sin buscar ni méritos, sin buscar reconocimientos menos económicos. Todo el que vive de la fe para llenarse las arcas no tiene amor. Y es como el pastor porque es contratado. Que sus ovejas no son suyas, sino que solamente está por la paga. Y el día que el lobo se presenta, huye y deja a las ovejas de flor. Y dice, tener amor es saber soportar. Ruth va a soportar humillación. Ruth va a soportar escasez. Ruth va a soportar atravesar un desierto, cruzar un río, abandonar a sus conocidos, entrar en un pueblo que la va a tratar con hostilidad porque es extranjera, porque es pagana. Y dice, es ser bondadoso, es no tener envidia. Por eso un cristiano no puede ser envidioso, ni ser presumido, ni jactar, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no
es no enajenarse ni guardar, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y creo que Noemí entra en esta de, Ruth, ambas, Ruth y Noemí entran en esta concepción del amor. El amor jamás dejará de existir. Un día donde ya terminará y ya no se hablará en lenguas. Ahí mueren los pentecostales. Se acaba el don de lenguas, se acabaron los pentecostales. Ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Lo ser perfecto en el Nuevo Testamento es santo. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Tres cosas hay que son permanentes. La fe, recuerden que Ruth buscaba la nueva fe, la fe en el Dios de Israel. La esperanza, Noemí tenía la esperanza de poder hallar reposo y hallar rescate en su propia tierra y con su propio Dios, y amor. Amor que profesaban estas dos mujeres, la una por la otra. Ese compromiso y ese juramento que se hicieron de permanecer juntas para soportar y enfrentar la amargura de haber quedado viudas. Pero la más importante de las tres es el amor. Palabra de Dios. Vamos a ver, seguir entonces cómo complementamos esto del amor cristiano. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 14. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Noemí lo dice cuando llega a Belén. Me fui con las manos llenas y ahora regreso con las manos vacías, si así lo ha querido nuestro Dios. Y Dios ha querido quitármelo todo. ¿Quién soy yo para tener rencor? Vengo a buscarlo nuevamente a Él. Vengo a buscar su misericordia y sé que Él va a ser misericordioso conmigo. Dice, lo mismo es estar satisfecho a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A mí al principio podía tener de sobra, tenía 3 hombres que la protegían. Regresa a Belén sin ninguno de ellos, regresa con las manos vacías. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Palabra de Dios. Entonces, esto es lo que se le necesita enseñar a nuestros hijos cristianos, a nuestros jóvenes cristianos que se ven atraídos y tentados por el espíritu del anticristo que está en el mundo, que los obliga a que viven es para la opulencia, para el orgullo, para la ostentación, para la rivalidad, para la búsqueda alocada de riquezas mal habidas que terminan llevándolos a la tumba rápidamente, convirtiéndolos en bandidos, en criminales y en mujeres de una vergüenza totalmente inexistente, donde lo más importante es el dinero, porque esa es la religión, la filosofía que nos muestra el mundo. No importan los valores, no importa Dios, no importa tu dignidad, no importa tu cuerpo, lo que importa es que tengas y hagas billete, que hagas plata. Ese es tu Dios, el dinero. Porque el dinero
te abrirá todas las puertas, dicen ellos. Aquí nos dice el apóstol Pablo que por amor a Cristo y por fe en Cristo debemos soportar lo que se nos presente, siempre con la fe, así como Noemí y Ruth por delante, confiando en el Dios que nos sostiene. Para terminar, esto del presente de Noemí y de Ruth, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo no dejó desamparada a su madre. Recordemos que María estaba casada con José y él murió después de que Jesús tuviera 12 años. Después de los 12 años de Jesús muere José. Lo sabemos porque el último registro que vemos de José es cuando Jesús, a la edad de 12 años, se pierde en el templo de Jerusalén. Entonces, quien cuidaba y sustentaba a María, la Santísima Virgen María, el arca de la nueva alianza, era su hijo Jesucristo. Pero Jesús iba a morir e iba a irse al cielo. Quedaría María entonces a la deriva. Miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo del 25 al 27, antes de morir en la cruz. Lo que habíamos leído en Filipenses 2. Dice, Evangelio de San Juan 19, del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Eran 3 mujeres, pero principalmente estaba su mamá, la Santísima Virgen María de Nazaret. Cuando Jesús vio a su madre, ahí habían 3 mujeres, pero Jesús en agonía ve a su mamá, que es la Santísima Virgen María, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho. Dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hija. Le está diciendo a María, mamá, quien va a estar a cargo tuyo de ahora en adelante, en mi ausencia física, va a ser mi discípulo amado, el que tienes al ladito aquí en la. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. O sea, le está dando una orden a Juan, le está dando una orden a un discípulo de Cristo, y con él y en él estamos todos. En Juan estamos todos los discípulos contemplándolo en la cruz del Calvario. Ok. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, entendiendo las costumbres de su tiempo, la dureza del corazón del pueblo de Israel, que lo tiene crucificándolo después que le hizo durante 3 años toda una serie de milagros, sanaciones, liberaciones de demonios, lo tiene crucificándolo. Sabe muy bien cómo es el pueblo de Israel. No quiere dejar a su madre a la deriva y no tiene por qué, porque hay agradecimiento inmensurable que tenemos todos los discípulos de Jesucristo con la Santísima Virgen María, porque a través de ella, a través de su sí, a través de su inmaculada concepción y a través del sello de su virginidad eterna y perpetua, nosotros tenemos un Mesías y un Cristo que Dios mismo y que nos garantiza la santidad y que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso amamos a María no como un Dios, porque ella no es un Dios, es la criatura más hermosa de todas las creaciones, de este universo y del universo del otro, del venidero. Y vemos cómo Jesús, sabiendo la historia de las mujeres en el antiguo Israel, cuando quedaban viudas y sin hijos, varones que las protegieran, iba a quedar en la mendicidad. Y la mujer que le dijo sí a Dios Padre, y la mujer que lo tuvo en su vientre durante 9 meses y que lo crió y que estuvo con él hasta el pie de la cruz, no se merecía estar mendigando. Y se la entrega
al discípulo que no huyó, sino que, yéndola a buscar, sufrió toda la pasión y todo el calvario de su maestro. Por eso él no muere de manera trágica, porque él ya padeció con su maestro la pasión y se la entrega. Y Juan la protege, y Juan la toma como su madre. Ahí estaba Salomé, madre biológica de Juan, pero delante de ella, delante de María Magdalena, habían dos testigos. Habían dos testigos. Por eso Juan escribe en el Evangelio las otras dos mujeres, para que sirvan de testigos de que Jesús da una orden jurídica a Juan de que cuide a su madre. Y en Juan, que es discípulo de Cristo, estamos todos los discípulos. Por eso María es nuestra madre legítima. Por eso la veneramos. Por eso le rendimos culto, le rendimos un culto no como Dios, sino una veneración que se la merece porque se la ganó. Se la ganó con sus 7 sufrimientos para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.